Va, entonces buenas tardes para usted, doctora. ¿Nos permitiría continuar con usted? Por supuesto, ningún problema. Perfecto, doctora. Entonces, pues aprovechemos y me permito presentar a ustedes la siguiente conferencia que lleva por título Inclusión en la construcción de identidades en la formación docente, que nos va a compartir la doctora Ana Lourdes Sisti de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, en Argentina. Me voy a permitir dar algunas características muy generales de la trayectoria de la doctora Ana María Lourdes Sisti. Ella es profesora de sordos y terapeuta de lenguaje, licenciada en creatividad educativa, doctora en gestión y planificación para la calidad educativa en la sociedad del siglo XXI por la Universidad de Jaén. Ha tenido una larga trayectoria como docente, profesora titular, docente invitada, jurado de diversos concursos docentes, así como formación de recursos humanos en docencia. También la doctora ha participado en proyectos de investigación, así como en actividades de extensión, gestión, algunas publicaciones y disertaciones. Pues damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Lourdes Sisti, agradeciendo su tiempo y participación con la conferencia Inclusión en la construcción de identidades en la formación docente. Doctora, el espacio de diálogo es suyo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Bueno, primero que nada quiero agradecer, por supuesto, porque la apertura, la posibilidad de estos encuentros siempre nos enriquecen, más allá de que es cierto que uno extraña la presencialidad y ese encuentro cercano, ¿no? Esa complicidad en miradas, en el intercambio quizás de un café y demás, hacen que sea distinta la interacción, pero bueno, en los tiempos que corren, creo que es sumamente interesante tener la posibilidad de poder al menos poner en discusión o en la posibilidad de repensar determinadas temáticas. Por mi formación en particular, tal como me presentó Elisa tan gratamente, mi formación tiene que ver con el ámbito de las personas con discapacidad y estando en una facultad de formación docente, el tema de la discapacidad en esta construcción del rol y demás son temáticas que nos interpelan. Voy a intentar compartir, a ver si es posible. A ver, ustedes avísenme si se ve Sí bien. sí la vemos muy bien, doctora. Adelante. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, Excelente. bueno, entonces volviendo cuando me invitaron a poder participar y quiero agradecer profundamente a la organización en esta apertura, en esta posibilidad de escuchar lo que sucede o al menos cómo se piensa la formación docente en diferentes universidades del mundo. Me parece que es interesante el poder pensar el lugar que ocupa la inclusión en esta construcción de identidades. Para ello, a mí me surgieron estos interrogantes que se desprenden de la titulación con la que me parecía oportuno poder participar y pensaba cuando hablábamos de formación docente, cuando uno plantea el término de formación docente, ¿qué necesita saber un docente? ¿No? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué la elección de una carrera de formación docente y demás? Son como aquellas cosas que se disparan, ¿no? Como aquellas preguntas que se disparan cuando uno habla de lo que es la formación docente. Y en esto también lo pensaba en función del estudiantado, cuando uno se encuentra con los estudiantes y generalmente surgen estas preguntas, ¿no? ¿Por qué elegiste la carrera docente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación, ¿no? Que a uno lo lleva a elegir una carrera docente? Y en este sentido también tiene que ver la construcción de las identidades. ¿Cuál es el imaginario? Al momento de elegir la carrera, cuál es el imaginario y la construcción, esa construcción previa que yo tengo de la identidad docente respecto de lo que va a ser el futuro rol
y cómo si esto se va modificando en el recorrido, o cuando empiezo tengo una identidad que se mantiene y se sostiene a lo largo de ese recorrido formativo, ¿no? Y también, por supuesto, es el tema que en lo personal me atraviesa, y es el tema que quizás, más que certezas, puedo compartir con ustedes interrogantes y por lo menos preguntas que surgen a partir de lo que tiene que ver con el ámbito de la inclusión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inclusión en la formación docente? Y si me permiten, vamos a ir desagregando, o al menos voy a intentar ir desagregando algunos de estas preguntas que se van planteando, que van surgiendo en este recorrido que he pensado para el día de hoy. Y volviendo a la pregunta inicial, cuando uno habla de formación docente, y escuchaba recién al doctor que me antecedió en la palabra, y escuchando también ayer varias de las exposiciones respecto a la pedagogía, a las pedagogías y demás, surge el tema de la vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Cómo me interpela esa sensación de ser docente, de elegir una carrera docente? ¿Y cómo esta vocación se construye o nacemos con esa vocación? En estos imaginarios sociales, ¿no? Donde uno cree que la vocación es algo innato, que uno trae, ¿sí? Que en muchos casos puede ser, creo que son términos que hoy están en mucha discusión, los términos o al menos los conceptos, ¿no? Que tienen que ver con la vocación docente o con cualquier otra vocación. Si esto lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, a partir de nuestras experiencias, a partir de los recorridos, a partir de los entornos familiares también en los cuales nosotros nos insertamos. Y en esto también pensaba en función, y quizás, perdón por ser quizás autorreferencial, a lo local, ¿no? Y pensaba en este imaginario social que tiene que ver con la docencia, con el ser docente, el término de pensar que la docencia, o al menos la educación, entendemos que muchas veces si bien son tenidas en cuenta desde la importancia y desde la relevancia, y entendemos que una sociedad sin educación no es una sociedad que tenga un futuro posible, como muchas veces este discurso de la importancia de la educación queda como en desmedro de lo que es la realidad, y desde la preponderancia que se le da a la educación a partir de, por ejemplo, lo presupuestario o el valor que tiene la educación en una sociedad. Y en esto, quizás a lo mejor como con ejemplos más claros, por si no soy totalmente clara, yo recordaba cuando yo era estudiante de escuela primaria, cuando era alumna de escuela primaria, y de pronto llegaba el docente al aula y uno se paraba, y con todo respeto y respetando la autoridad y la investidura del docente, uno saludaba, y si el docente decía las cosas, uno respetaba esa situación, lo cual no estoy diciendo que uno debe ser condescendiente, ¿no? Con todo lo que se dice, pero sí el valor del rol docente, y que de pronto hoy es un rol totalmente desvirtuado, totalmente puesto en cuestionamiento, totalmente desvalorizado socialmente, ¿no? Y desde ese lugar también pensaba cuáles son los saberes que tenemos que tener como docentes. ¿Un docente debe saber todo? ¿Un docente debe ser la enciclopedia que todo lo sabe ante una pregunta? ¿Un docente puede equivocarse, o siempre la respuesta tiene que ser la respuesta este, eh, efectiva o correcta respecto de algún tema, ¿no? Y en esto también, cómo entran en juego, ¿no? El tema de las competencias a nivel social, las competencias a nivel éticas, a nivel de conocimiento, que deben tener
los docentes, y también esto me lleva a pensar, por eso les decía que creo que son más interrogantes que certezas las que puedo compartir con ustedes hoy. Esto nos lleva a pensar en la formación docente. ¿Cuánto se cuestiona el tema de los saberes, el tema de las competencias y el tema de las vocaciones o el tema de las elecciones en estas carreras? Hay que tener condiciones específicas o particulares para ser docente. Uno se construye como docente. ¿Qué saberes correctamente o concretamente debe tener un docente? Más saberes que competencias o más competencias que saberes que nos permitan interactuar. Y en este sentido, creo que se va construyendo una identidad. Por un lado, desde el lugar del saber, del conocimiento, desde lo que un docente como docente debería saber. Y en esto impacta esta construcción de identidades. Uy, hay un error ahí de tipeo en la diapositiva. Pido disculpas, ya lo corrijo después. En esta construcción, ¿no?, de las identidades, desde cómo desde lo personal, ¿sí?, que juega esta vocación, estas experiencias que hemos tenido con nuestros propios docentes en nuestro recorrido académico y cómo esas experiencias propias van construyendo una identidad de lo que es el rol docente, pero cómo esa identidad o cómo esa construcción que vamos haciendo se pone en juego y a veces se interpela y se contrapone a este imaginario social, a la afuera, ¿sí?, a esto que desde la sociedad se interpela como lo que debe ser un docente y cuál es el rol docente. Nosotros en particular, por eso quizás sea contextual y autorreferencial a la realidad en nuestro país y en particular a la provincia, desde Argentina, Mendoza, en particular, esta situación de pensar que el docente es un profesional que trabaja 4 horas, que tiene mucho tiempo de vacaciones, un docente que su actividad es solo estar en el aula con los chicos trabajando, pensando que este profesional no tiene tareas fuera de. Entonces, esa tarea fuera de lo que implica formarse para un docente, lo que implica para un docente preparar y elaborar sus clases, lo que implica para un docente corregir, pensar nuevas alternativas, trabajar con un otro, con una otra, que es lo que entendemos que ayuda a mejorar esta tarea. Entonces, entra en juego esta premisa de mis propias experiencias, de ver a un docente o esto que me motivó a mí en lo personal a elegir una carrera de formación docente y este esquema que yo tengo como tal, con esta otra imagen que me devuelve la sociedad en detrimento de lo que es la tarea docente. Un docente que no está pago, no está bien pago, un docente que no está reconocido socialmente como debería ser, un docente que de pronto no tiene la posibilidad de contar con instancias de formación quizás por los tiempos, quizás porque un docente también tiene una familia y tiene historias personales. Entonces, estas situaciones que se van generando confluyen en una ruptura quizás entre esta imagen que yo traigo en la construcción de la identidad junto con lo que la afuera me devuelve. Y esto hace que esta identidad se vea quizás atravesada y quizás cuestionada en torno a lo que debo ser como docente y a lo que el otro espera que sea como docente. Y quizás creo que debe ser una de las profesiones en las que más juego tiene o más importancia tiene lo que la sociedad me devuelve, en el valor hacia lo que tiene que ver con el rol del profesional de la educación. Y en ese punto llego al tema de la inclusión, y acá sí, si me permiten, quisiera como detenerme un poquito más, pensando en la inclusión no solo del estudiante. Cuando como profesional de la educación yo me formé de determinada manera y tengo estudiantes con discapacidad en el aula, o cuando también tenemos profesionales de la educación, docentes,
estos estudiantes que egresan y son docentes con algún tipo de discapacidad, y permítanme que haga el recorte cuando hable de inclusión al ámbito de la discapacidad. En este sentido, empiezan a generarse, o al menos a plantearse, una gran serie de interrogantes, y al menos en situaciones que hemos, al menos en lo personal, escuchado muchas veces. Yo no me formé como docente para tener una persona con discapacidad. Yo no sé qué hacer cuando tengo una persona con discapacidad. Los apoyos que me piden me implican mucho extra que no puedo abordar, y que también es cierto en este recorrido y en esta tarea docente, pero no podemos no entender a la educación como un derecho universal, como un derecho inalienable. Por lo tanto, un estudiante con discapacidad tiene derecho a la educación superior, a la educación en cualquiera de sus niveles, pero también digo a la educación superior, no a la educación obligatoria, sino al poder tener instancias de formación. Y en este sentido entramos en juego con este imaginario que teníamos, con esta construcción de identidad, porque en esta identidad o en esta construcción de la identidad no estaba planteado el tema de la inclusión, o al menos socialmente en nuestro país no estaba pensado que una persona con una discapacidad X esté dentro de el ámbito como docente, ya sea en el ámbito inicial, primario, secundario o superior. Entonces acá también empieza a jugar esto de la identidad, del rol, de cómo se construye ese rol, y en este recorrido docente, de qué manera se ponen en juego estas temáticas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿sí?, vamos a intentar desagregar. En el caso del estudiante, un estudiante con discapacidad que decide elegir una carrera de formación docente, se encuentra con el desafío de que muchas veces somos las instituciones las que no estamos en condiciones, o no estamos preparadas, o no somos lo suficientemente inclusivos para recibir a una persona con discapacidad. Y en esto decir que de pronto discursivamente utilizamos mucho el término o este concepto de ser inclusivos, y lo tenemos en palabra, pero lo dejamos en palabras y nos faltan acciones. De pronto el pensar que existen muchos tipos de accesibilidad, ¿no? El tema de pensar que ser accesible no significa que yo pueda tener una rampa en un edificio únicamente, que no significa que yo pueda tener un ascensor, o que las situaciones edilicias estén dadas para que esta persona con discapacidad pueda transitar libremente en el espacio. Se trata de poder adecuar y realizar los ajustes que sean necesarios en cada una de estas instancias. Cuando nosotros lo ponemos en palabras y podemos encontrarnos con personas con discapacidad, creo que hay una cuestión que también nos interpela, no sé si la palabra es nos interpela, pero nos trasciende, que es el tomar decisiones siempre por ellos. Siempre tomamos las decisiones nosotros. Entonces nosotros suponemos que una persona con determinada discapacidad va a necesitar tal o cual recurso, inmediatamente generamos quizás los recursos o buscamos alternativas, pero no los escuchamos. No les preguntamos qué necesita, porque a lo mejor el recurso que yo pensé justo no es el recurso que necesita. Y de pronto, ¿en qué pienso? Pienso en una persona sorda, por ejemplo, y yo digo, bueno, tengo un estudiante que se declaró como estudiante sordo. Busco un intérprete. Y a lo mejor es una persona que no domina la lengua de señas y que no necesita un intérprete, y necesita quizás otro tipo de ayuda que tienen que ver con la luminaria, con la ubicación en el espacio, con determinadas características de lectura fácil, o otros recursos que no son justamente el que yo pensé o el que yo inferí. Pensamos en personas ciegas o con baja visión, entonces pensamos, sí, bueno, el uso del bastón y demás, y no nos dimos cuenta que de pronto
el matafuego que tenemos en el edificio sobresale de la pared y con el bastón no va a poder darse cuenta de que está allí y puede tener un accidente. El poder pensar en una silla de ruedas y pensar las alturas de los escritorios o los mostradores que tenemos en las instituciones. Entonces, creo, desde mi punto de vista, que el primer factor o lo primero que tenemos que poder lograr en las instituciones, y por eso lo planteo al menos como un desafío, es la escucha. Es el sentarme con el otro, con la otra y saber qué necesita. Como institución formadora de formadores, ¿qué necesita? ¿Qué medios como institución podemos arbitrar para que su tránsito por este recorrido académico sea el propicio, ¿no? Y poder acompañarlos. Por otro lado, también lo normativo, ¿no? Las normativas que a veces son sumamente rígidas y que hay determinados elementos que esa normativa no contempla o no atiende y que en realidad son perjudiciales para las personas con algún tipo de discapacidad. ¿En esto qué quiero decir? De pronto, los planes de estudio, los espacios curriculares tienen una estructura rígida. Para que uno pueda acreditar este espacio curricular, tiene que cumplir con todos estos requisitos. Y a lo mejor una persona con algún tipo de discapacidad puede cumplir algunos y otros de pronto no los puede cumplir porque la forma de acceder a ese contenido, o al menos no que no lo pueda cumplir quizás en lo teórico, pero sí en lo práctico, o al revés, pueda generar un conflicto en su recorrido o en su trayectoria. Entonces, esos aspectos normativos también son necesarios tenerlos en cuenta. De pronto, si en esta normativa yo debo cumplir, por ejemplo, alguna instancia que tenga que ver, y voy a un ejemplo concreto, ¿no? En un plan de estudio, si yo debo cumplir alguna instancia de observación visual y estoy hablando de una persona con una discapacidad visual, esa observación visual no la voy a poder hacer visualmente, pero sí a través de un recurso táctil, a través de recursos auditivos y demás, y entonces es posible llevarlo adelante. Cuando hablamos de accesibilidad, también surge este planteo, ¿no? Y voy a retomar una cosita más en relación a lo normativo, que es muy amplio y podríamos conversar durante mucho tiempo en relación a las normativas quizás que existen en distintas universidades que son facilitantes del trayecto o son discapacitantes en relación al recorrido que realizan las personas con discapacidad. Pero en este punto también mencionar que tiene que ver con la escucha, el poder trabajar en un recorrido, en el poder pensar que quizás yo no puedo hacer todas las materias en el mismo tiempo y forma que el resto de mis compañeros de cursado, pero sí puedo ordenar mi recorrido y puedo elegir, y quizás mi carrera en lugar de durar 3, 4 años va a durar 6 o 7, pero yo puedo ir eligiendo de qué manera hacer este recorrido para poder llevarlo en tiempo, y eso necesita de normativa que me acompañe y que me contenga y me sostenga en esta posibilidad de trayecto, ¿no? Volviendo al tema entonces, ahora sí de la accesibilidad no solo entendida desde lo edilicio, no solo entendida desde los aspectos que tienen que ver con el cursado, con horarios, con este recorrido que decía recién, sino también la accesibilidad académica y que tiene que ver con lo que estábamos viendo recién. Hay recursos que quizás yo requiera un ajuste razonable respecto de un determinado recurso que quizás yo no lo voy a poder hacer de la misma manera, pensando, y disculpen mi debilidad profesional que tiene que ver con la educación de personas sordas, pensando en un espacio específico que requiera, por ejemplo, de los aspectos de la articulación, del lenguaje, punto y modo de articulación,
que la persona sorda va a saber cuál es el punto y cuál es el modo de articulación. Lo que no voy a poder quizás hacer es decodificarlo auditivamente porque hay una situación que me impide hacer esto. Entonces puedo buscar el recurso y la forma de abordarlo desde otro lugar, y eso tiene que ver con los aspectos de accesibilidad académica. Quizás a lo mejor yo no pueda cursar inglés, conversación en inglés, pero sí puedo cursar inglés escrito como también un recurso en el caso de la persona sorda. Entonces, en este sentido, tiene que ver con estas medidas de accesibilidad, de ir buscando estas alternativas que podemos ir trabajando y poder lograr que la inclusión verdaderamente sea un proceso de inclusión. Y esto también implica, cuando hablamos de proceso de inclusión, implica no solo una práctica del docente, no solo yo como docente, que estoy acostumbrado a determinadas características y conductas con, con la rutina de quizás dar clase, que yo puedo preparar quizás una presentación de PowerPoint, un video y demás, y que quizás con estudiantes con algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo, no voy a poder o no me va a servir ese recurso y tendré que buscar otro, o si busco algo que tenga que ver con el sonido, la persona sorda no pueda seguirme en ese recorrido, y que tiene que ver con el poder pensar mi práctica docente desde otro lugar, poder replantearla y poder buscar otras formas de abordar la situación de la inclusión. También el estudiantado requiere esto, requiere el poder sentarnos y poder ver de qué manera, como estudiantes, podemos buscar las formas de ser accesibles o de facilitar las instancias que tienen que ver con la inclusión. ¿Y por qué lo planteo? Porque muchas veces los estudiantes, al desconocer la realidad de este otro estudiante o de esta otra estudiante, de la cual se requiere hacer algún tipo de ajuste, plantean o comentan la situación como que hay ciertas personas en el aula que tienen privilegios, hay situaciones en las que es difícil poder avanzar porque algunos tienen coronita, ¿sí? Y estos son planteos que a veces se escuchan en el aula, y es necesario poder trabajarlo con el grupo, porque la inclusión la hacemos entre todos. La inclusión no es la persona en el aula y yo sigo como si nada hubiera pasado. La inclusión requiere el poder repensar y buscar estrategias en conjunto para ver de qué manera estudiantes, docentes y todo el entorno podemos generar instancias de prácticas que sean realmente inclusivas y que sean beneficiosas para la persona que está en esta situación de inclusión. Siempre pensando desde el paradigma de la diversidad, y creo que en esto lo importante es poder ir analizando cada caso y cada situación. No existe una receta de que para todas las personas con determinada situación o determinada condición de discapacidad hay que hacer las mismas cosas. Cada persona tiene su requerimiento o su necesidad, y creo que en eso está la escucha y la posibilidad de hacer accesible esto, ¿no? Y retomando el punto de el repensar nuestra propia práctica, implica el poder atender a aquellas cosas que yo en lo personal tendré que ver cómo puedo realmente hacer que mi clase sea accesible para todos y todas los estudiantes que estén en el aula, ¿no? Que no sea una situación de que lo hago accesible solo para uno y descuido al resto, o trabajo para el resto y descuido el proceso de inclusión. También les decía recién el tema del profesional, ¿no? Este profesional que tiene alguna discapacidad y que es parte del plantel docente o de una institución educativa de nivel inicial, de nivel primario, de nivel medio o de nivel superior, y que en este sentido la sociedad marca determinadas características. En esto que hablábamos recién de la fuera y cómo se construye la identidad, cuando uno habla de un docente, en el imaginario no aparece un docente que tenga algún tipo de discapacidad. En general aparece el docente que cumple con todos los requisitos
quizás o con el estereotipo de lo que entendemos que debería ser un docente y no se plantea esta situación de inclusión o este docente que tiene alguna discapacidad, pero que es docente, que puede ser tan buen docente como cualquier otro, ¿no? Y en este sentido vuelvo a hacer foco en el tema de la escucha, porque creo que también hay que preguntarle a ese docente de qué manera nosotros como institución podemos lograr acompañar, podemos lograr buscar las formas, buscar las situaciones de cómo ir generando eh, su trayectoria, su recorrido y de qué manera poder hacer efectiva su tarea en la institución, ¿no? Y en este punto quisiera contar que nosotros en la Facultad de Educación, que es la facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, en la que formamos docentes de educación primaria, inicial y de las carreras de educación especial, hay 2 profesoras sordas que han concursado su cargo, como hemos concursado el resto de los docentes, y que trabajan como docentes en distintos espacios curriculares específicos del profesorado de sordos, pero que son espacios que muchas veces estudiantes de las otras carreras eligen como espacios electivos que tienen que ver con justamente la lengua de señas como lengua, como talleres de interacción o estrategias comunicativas en lengua de señas, y que son espacios sumamente enriquecedores en este recorrido pensándolo desde la inclusión. Y estas profes trabajan con profes oyentes, una de ellas trabaja conmigo, y en ese sentido, ese trabajo redunda en que mi función es acompañar. Mi función no es cubrir su lugar, sino que mi función es acompañar en este recorrido para que ellas puedan desarrollar su contenido siendo yo intermediaria siempre y cuando se necesite de mí en ese momento. Si no, yo soy un espectador dentro del aula y, y se van dando las situaciones y las circunstancias y entendemos que en este sentido es importante la escucha porque son ellas también quienes plantean lo que necesitan, pero también son los estudiantes quienes tienen a las profes en su espacio curricular y en su aula, quienes nos plantean algunas situaciones para poder llevar adelante y abordar la situación de la mejor manera posible, ¿sí? En el sentido de decir, profe, yo no estoy entendiendo lo que me están diciendo, o profe, la profe no me entendió a mí tal situación, o cómo hago si tengo que llamarla y está de espaldas y está lejos, estas cuestiones que tienen que ver con aspectos en lo comunicacional y en lo cotidiano, pero que hacen a la tarea del rol docente. También el desafío de la institución, de cómo como institución nos preparamos y abordamos el tema de la discapacidad y de tener dentro de nuestro plantel docente o de nuestro plantel no docente alguna persona con discapacidad y cómo abordamos esa situación. Cómo entre los mismos colegas también a nivel, digo, de otros docentes, a nivel del personal no docente, a nivel de estudiantes y demás, cómo abordamos esta situación para que realmente sea y hablemos de una verdadera inclusión. Pensando de pronto en jornadas de trabajo, en reuniones y demás, de contar con los medios o las situaciones para que esta persona con discapacidad pueda sentirse verdaderamente parte de la institución, que sea incluida y que sus aportes también puedan ser atendidos y tenidos en cuenta, porque muchas veces hay cosas que quizás nosotros no advertimos en el momento y hay aportes sumamente exquisitos que nos hacen para poder atender, ¿no? Y llevar adelante. En esto también surge el planteo de lo que es la formación continua, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque justamente muchas veces para que yo pueda tener un título de posgrado, por supuesto tengo que tener el grado, ¿sí? Y
en nuestra institución, particularmente y en la Universidad Nacional de Cuyo, recién se ha ido generando alrededor de 5 años atrás a la fecha la posibilidad de que las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo en el caso de personas sordas, puedan ingresar a la universidad y tengan un recorrido académico. Las personas ciegas han tenido quizás una trayectoria distinta, quizás justamente porque la audición y el código comunicativo es común y es el mismo al resto, entonces su recorrido en su trayectoria académica es diferente y han tenido posibilidades de acceso, no así las personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, hablando de algún tipo de trabajo psiquiátrico, ¿no? De alguna dificultad psiquiátrica, o en el caso de las personas sordas, o en el caso de las personas con discapacidad motora, dependiendo del tipo de discapacidad, han podido acceder a los ámbitos educativos de nivel superior como la universidad, y en otros casos es como incipiente, ¿no? Estas prácticas. Y en este caso, hablando de las personas sordas en particular, hablando de la persona sorda que requiere la lengua de señas como forma de comunicación. Y en esto nos lleva a un replanteo. La lengua de señas es una lengua que es ágrafa, que no tiene escritura. Cualquier lengua de señas, existen, por supuesto, lengua de señas en cada país, pero entendiendo la lengua de señas como lengua ágrafa, una lengua que no tiene posibilidad de escritura, lo que se empieza a plantear como discusión es el acceso a los textos académicos, donde se requiere muchas veces la mediación de un intérprete para que la persona sorda pueda tener acceso a esta formación. Entonces, pensando en instancias de formación continua, de formación de posgrado, de formación posterior, y en esta lógica del continuum de ir formándose, se presenta el desafío. ¿Qué generamos y de qué manera generamos instancias de formación continua para los profesionales que trabajan en una institución y que tienen la posibilidad de tener instancias de formación? Entonces también son preguntas de cómo abordar estas situaciones y cómo atender a las necesidades que tienen que ver con esta formación. Y por supuesto, como también sucede en el estudiante, el tema de la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad entendida, por ejemplo, a normativa nueva. Yo, profesional con algún tipo de discapacidad, y por ejemplo pensado en el caso de la discapacidad visual, si la normativa que surgió en el seno de un cuerpo es de pronto remite a la página web y yo no estoy enterado, de qué manera puedo tener esta accesibilidad para enterarme de que está. Después sabemos que existen mecanismos para la persona ciega de lectura de pantallas y demás, pero yo tengo que saber que hay una nueva normativa, ¿no? Y que tiene que ver con esta posibilidad en la comunicación de cómo llega y cómo me llega la información. Lo mismo en el caso de las personas sordas, de esa normativa, de poder quizás pensar en una universidad que en la redacción de la normativa tenga una condición de lectura fácil para que la persona sorda, la persona ciega y cualquier persona de la institución pueda leer y entender esta normativa de la mejor manera posible. ¿Sí? Bien. Entonces, como recapitulando aquello de inclusión en la construcción de la identidad de los formadores, pensaba en esto de cómo se construye esta identidad o esta identidad construida con inclusión, ¿sí? Cómo esta identidad, este imaginario que yo tengo de lo que es el docente o de lo que debería ser un docente en este imaginario social, desde lo que yo traigo como impronta y desde lo que llega de afuera y cómo esto se revincula, ¿qué nos pasa desde la inclusión? ¿Sí? Puedo pensar yo en un docente con una discapacidad y que sea un docente que pueda tener la igualdad de condiciones que otro docente. Bueno,
hay como una serie de planteos, ¿no?, respecto a esto. ¿Puede una persona con discapacidad ser docente? Y acá también quizás haya que pensar, no es lo mismo quizás una persona que, siendo docente, adquiere una discapacidad, que aquella persona que tiene una discapacidad y desea ser docente, ¿no? Empiezan también una serie de reconfiguraciones y al menos de interrogantes o planteos que nos llevan a repensarnos desde ese lugar y nos desafían, ¿sí? ¿Cuál sería el desafío? ¿Cómo pensamos o cómo revinculamos, cómo reidentificamos el rol docente? ¿Cómo lo reconstruimos? Esta mirada de lo que es la persona con discapacidad como docente, pensando no solo como docente de primaria o de inicial, pensando que hay personas con discapacidad que son docentes en escuelas para personas con discapacidad, muchas veces de su misma discapacidad en escuelas en educación inicial primaria, pero ¿qué pasa en el ámbito de la universidad? ¿Qué pasa en el ámbito, esta persona con discapacidad, qué pasa en el ámbito de la educación superior, ¿no? Como docente en el ámbito universitario? Creo que son desafíos y preguntas que al menos en lo personal me llevo como interrogantes de cómo se reconstruye esta nueva identidad, desde, no solo desde la misma persona, sino desde la sociedad, desde el entorno social, cómo se construye esto. ¿Y cuáles serían las alternativas, ¿no? El poder trabajar con estudiantes, el poder trabajar con otros docentes, el poder seguir trabajándolo y repensándolo en el ámbito de la educación superior, al menos en el ámbito de la formación docente, de pensar que podemos tener estudiantes y que de hecho tenemos estudiantes con algún tipo de discapacidad que van a ser docentes hacia adelante y que quizás a futuro puedan ser también docentes de la universidad, ¿por qué no? Repensarlos desde ese lugar y poder por lo menos ponerlo en discusión desde ese ámbito. Por otro lado, el término de la formación docente a partir de la identidad construida con inclusión, ¿sí? Cómo esta formación docente se genera una nueva identidad que se construye como inclusión. Entonces, a mí me surgen determinadas situaciones como para poder seguir pensando. Como les decía recién, me genera interrogantes, me genera nuevas aperturas de poder analizar. Por un lado, la aceptación, porque creo que el término de inclusión muchas veces es utilizado solo en elocuciones, solo es enunciado verbalmente, pero que al momento de ser verdaderamente inclusivos, no los podemos llevar adelante. ¿Por qué? Porque surgen los preconceptos y que tienen que ver, desde mi mirada, con la aceptación, ¿no? Entonces yo digo, no, una persona con discapacidad no podría ser docente, ¿sí? Una persona con discapacidad no podría ser docente universitario, no podría ser de pronto autoridad de una institución, no podría ser. Y empezamos a pensar en todo lo que no debería poder ser, en lugar de pensar todo lo que podría ser si tuviésemos los mecanismos o los medios para poder acompañar a esta persona con discapacidad en este recorrido. Y en ese sentido es generar qué medios generamos, cómo y de qué manera podemos generar las instancias o las alternativas para que esta persona con discapacidad pueda sumarse y ser verdaderamente un proceso de inclusión donde la persona con discapacidad no requiera pedir ayuda todo el tiempo porque le llegó una normativa en un lenguaje complejo que no puedo entender, o porque no me enteré que estaba esta normativa, o porque no me convocaron a trabajar en determinada o alguna situación, o de pronto participo de una reunión o una jornada institucional y no hay intérprete, o me pasan un PowerPoint del cual no puedo acceder a la lectura del mismo, o hay un video que no puedo seguir en esa línea, y eso tiene que ver con los medios, ¿no? De qué manera nosotros hacemos accesible la institución
para que tanto estudiantes como profesionales de la educación puedan sentirse parte y ser parte y aportar. Y esto, por supuesto, requiere del análisis de la institución. Y en este análisis de la institución, creo que lo primero que tenemos que hacer es deconstruirnos nosotros, desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia perspectiva, poder deconstruir este esquema o esta mirada que tenemos del rol docente o esta mirada que tenemos de la identidad del docente, el poder deconstruir y poder pensar, a ver, este imaginario es un imaginario que ya pasó su época o ya cumplió un tiempo y hoy la realidad me impacta y me interpela para poder pensar desde otro lugar. Bueno, desde este otro lugar, cómo pienso mi propia práctica y cómo yo, desde mi propia práctica, considero que soy o no inclusivo, qué cosas yo tengo que modificar en mi esquema, ya sea en mi dar clase o en mi relación con un otro, con una otra, como colegas de trabajo, y cómo resignifico esta situación para poder construirme nuevamente y cómo vuelvo a construir este rol de educador o este rol de docente que tengo una persona con discapacidad en el aula, que necesito poder buscar las formas para acompañarlo en su trayectoria y no convertirme en el obstáculo discapacitante de esta persona en este recorrido que eligió seguir, ¿sí? La inclusión es la posibilidad de ser parte, y para ser inclusivo no implica que el otro se adapte a mí ni que yo me adapte al otro, implica una interacción conjunta desde atender a qué necesita y qué puedo yo y de qué manera el medio puede colaborar en esta nueva mirada y en esta nueva perspectiva en relación a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la formación docente. Y en esto vuelvo a remarcar, no solo en quien elige, en la persona con discapacidad que elige una carrera de formación docente, sino también yo como formador, teniendo una persona con discapacidad. Yo también tengo que poder formar a un estudiante para que atienda a la diversidad y para que cuando tenga una persona con discapacidad en el aula pueda resolver las situaciones sin convertirse en un obstáculo y sin ser segregador o exclusor de estas personas, ¿sí? Atendiendo a lo que el otro o la otra verdaderamente necesitan y entendiendo que no es solo la persona con discapacidad quien necesita del acompañamiento, sino también todo el entorno, ¿sí? Que desconoce esta realidad y donde muchas veces la discapacidad nos genera miedo, nos genera angustia, nos genera resistencia por no saber cómo poder interactuar con, con el otro o con la otra. Y para terminar, cuando pensaba en esto de la utopía posible, ¿sí? Que estaba en el título del encuentro, y atendiendo a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las frases que para mí es sustantiva y que nos lleva siempre a repensar que esto debe ser así, que es nada de nosotros sin nosotros. Nosotros no podemos tomar decisiones por las personas con discapacidad sin consultarles a ellos. No podemos generar herramientas ni estrategias sin escuchar, sin poder trabajar con ellos, sin poder ver de qué manera podemos verdaderamente ser inclusores, ser o generar las herramientas para que sean verdaderamente su tránsito, ya sea en el aula o en la institución, sea realmente positiva y agradable y no se transforme en una situación exclusora, en una situación verdaderamente obstaculizante, ¿sí? Bueno, por mi parte, agradecer nuevamente a la organización y espero haber sido clara. Muy claro y muy interesante, doctora. Lo hemos disfrutado mucho. Tenemos una pregunta de la maestra Rosa del Carmen. Adelante, maestra Rosa. Buenos días, maestra. Muy agradecida por el tema que usted tocó, asociándolo a la identidad
y a la construcción de la identidad docente de los futuros maestros. Me hizo recordar una experiencia, yo tengo 58 años, o sea, casi yo tengo 60, bueno, una experiencia cuando tuve en la primaria, cuando yo era niña, tuve un compañero sordomudo cuando no se acostumbraba que los incluyeran en los salones normales, bueno, normales en general, no de normalidad. Entonces, fue una experiencia para mí muy enriquecedora, que a mí en lo particular me aportó la posibilidad de abrir otros canales de comunicación. Yo no sabía lengua de señas, sin embargo aprendí a comunicarme porque era parte de mi cotidianidad, de mi vida diaria. Entonces era una persona cercana a mí, yo de hecho bailamos juntos en un bailable de la escuela que la maestra implementó, que yo admiro a esa maestra porque en esa época no se usaba que hicieran eso, cambió el bailable a algo con una danza matlachín, que es una danza tradicional acá, con tambores para que él pudiera seguir la danza. Y él fue mi compañero. Al pasar los años, yo me convierto en maestra y encuentro que nos es ajeno en la cotidianidad estas personas tan maravillosas que nos enseñan a ampliar nuestras posibilidades comunicativas y de relaciones con otros. Entonces, creo que algunas veces están fuera del imaginario del mismo maestro y del salón de clases, se encuentran como apartados. Entonces, cuando el maestro se encuentra con un niño con discapacidad en el aula, no sabe qué hacer. A mí se me facilita, gracias a esa experiencia que tuve, no tengo como una frontera entre yo y el otro ser, sino me puedo acercar confiadamente en la dimensión que vive aquel niño o aquella persona. Creo que tenemos una deuda muy grande con la formación futura de los docentes o la formación que estamos llevando a cabo, que no hemos incluido estos temas. Se incluyen en las escuelas especiales, ¿no? De formación para docentes de educación especial, pero no en la formación de las otras normales. Entonces, nos encontramos ahí con una necesidad que no ha sido solventada y me gustaría saber, en su opinión y en su experiencia, ¿cuál sería la manera de iniciar un abordaje en las escuelas normales, no desde el discurso, sino sí con un respaldo teórico, pero desde un acercamiento, desde lo humano, desde lo que usted presenta, sin ser, decía usted, sin ser segregadores? Le agradezco mucho su conferencia, gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa, por compartir tu experiencia personal. Yo creo que acá hay como dos situaciones. Primero, el perder el miedo, porque creo que el tema de la discapacidad generalmente nos genera miedo. Miedo porque no sabemos cómo interactuar con la persona con discapacidad, porque no sabemos qué hacer. Muchas veces, y a lo mejor mis ejemplos tienen mucho que ver con el ámbito de la persona sorda, que es mi ámbito específico de formación, pero muchas veces nos da a lo mejor a veces hasta vergüenza volver a preguntar algo que no entendimos que nos quiso decir y nos sentimos mal porque decimos, ¿cómo le voy a volver a preguntar? Pero es parte de esto, ¿no? El poder naturalizar la situación, el poder entender que no es, no es menos que yo, somos iguales pero diferentes a la vez. Tenemos formas diferentes de acceder a la información, formas diferentes de encontrarnos y de entender el mundo, porque de hecho la persona sorda, y en esto voy a permitirme, con tu permiso, Rosa, quizás observar un término. El término sordo-mudo es un término que ya está obsoleto y no se utiliza más. Nosotros hablamos de persona sorda. Justamente lo mudo venía desde el esquema clásico de entender que la persona sorda debía comunicarse oralmente como nosotros, y en realidad se comunican en su propia lengua, en lengua de señas, y por lo tanto mudos, y de verdad les digo que mudos no son, hablan infinitamente. Y desde ese lugar, entender que tenemos formas distintas, códigos comunicativos distintos. Nos pasa con la persona ciega muchas veces cuando nosotros decimos, mirá,
y no va a mirar, o sea, pero es algo coloquial también de los oyentes, utilizar determinadas cosas, y creo que tenemos que poder perder el miedo a esto, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Escuchándolos y sabiendo qué necesitan. No soy yo la que tiene que tomar la decisión de qué sí y qué no, porque ahí cometemos el error de convertirnos en nosotros los omnipotentes que sabemos y podemos todo, cuando en realidad necesitamos escuchar qué necesita, porque a lo mejor lo que a mí se me ocurre al otro no le sirve. En esto que yo decía recién, entonces, es necesario cómo somos más inclusivos haciéndolos parte de la toma de decisiones, haciéndolos parte de resolver una situación conflictiva, y cuando me refiero a conflicto no estoy hablando de una discusión de pelea, sino de cómo resuelvo de pronto si a vos te conviene sentarte adelante o te conviene sentarte en un costado o sentarte donde vos quieras. Un ejemplo que yo suelo dar siempre también en el ámbito de la persona sorda es, muchas veces en el imaginario decimos, bueno, la persona sorda tiene que sentarse adelante, cerca del docente que habla y dándole la espalda a sus compañeros. Eso genera una situación de angustia y de ansiedad, porque no puedo saber qué pasa detrás mío, y porque cuando habla un compañero detrás mío me pierdo entre que me doy vuelta, ya está contestando el docente y me perdí. No sé quién habló. Si yo a la persona sorda la siento en un costado mirando, con la posibilidad de mirar al docente y a sus compañeros, bajo el nivel de ansiedad, lo hago partícipe para que pueda atender a sus compañeros también y poder saber quién habló, quién no habló o qué dijo, y también al docente. Entonces son situaciones que ¿cómo las voy a resolver? Escuchando dónde él se quiere sentar, dónde él está cómodo en esta situación áulica, ¿se entiende? Entonces, somos inclusivos siempre y cuando las decisiones las tomemos en conjunto. Donde no sea yo, ni sea el otro, ni sean sus pares, seamos todos. Sentémonos y podamos hablar y pensar y entre todos construir qué queremos hacer y hacia dónde vamos con el consenso de todos. No sé si con eso respondo, Rosa, a lo que me estabas planteando. Sí, sí, gracias. Y bueno, la necesidad de visibilizar, porque no están presentes en las aulas normalistas me refiero. Al menos yo no he visto a ninguna persona con discapacidad. Y al estar ahí, pues ya estamos conviviendo, eso nos facilitaría muchísimo conocernos, acercarnos. Gracias, sí, claro, Exacto. gracias. A disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, doctora. Nos deja reflexionando sobre nuestro quehacer docente y cómo hemos homogeneizado ciertos procesos, pero también es importante que le demos voz a aquellas personas que tienen otro tipo de condiciones. Muchas gracias, doctora. Hemos disfrutado mucho, nos deja con muchos retos. A nombre de la red conformada por la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana para el Desarrollo de Identidad Profesional Docente, queremos reconocer a la doctora Ana Lourdes Isti de la Universidad Nacional del Cuyo Mendoza en Argentina por su participación con la conferencia denominada Inclusión en la construcción de identidades en la formación docente, el día 25 de marzo del presente año en el marco del seminario Horizontica, la utopía posible 2022, identidades en la formación docente. Doctora Ana, un abrazo, muchas gracias.